Un gran saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus. Bienvenidos a la casa de todos ustedes Caminando Sendero. Señoras y señores, llueve sobre mojado y se redoblan los esfuerzos durante estos mismos días desde las hordas fiduciarias buscando descabalgar la nominación de Judith Shelton para una de las vacantes a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Primero fue en primera instancia como un grupete de senadores ya comenzó desde el minuto 1 a torpedear su nominación, que a pesar de todos los pesares sería aprobada por 13 votos a 12, auténticamente por los pelos. Esto reavivó la inquina contra ella entre una parte de los miembros de la Cámara y a mayores las intrigas en los Washingtones subirían de nivel, llegando sus ecos a la propia prensa. Después vimos cómo hace un par de semanas ex altos funcionarios de la Fed andaban haciendo lobby en el propio Senado buscando torcer voluntades entre sus miembros, argumentando que la nominación de Judith sería poco menos que un peligro para la nación y la Reserva Federal. Pero como tantas veces ocurre en nuestra Matrix, no hay dos sin tres, y hoy encontrar prensa libre e independiente resulta prácticamente una quimera, donde lo que más abunda son los medios acomodados al sistema, nulo análisis objetivo y propaganda a raudales, a mayor gloria del poder que de fondo sustenta toda esta mentira. Pues eso, amigos, que ahora es la propia prensa la que ha comenzado una furibunda campaña de derribo contra Judith Shelton. No es tampoco de extrañar, dado que Judith declaraba ante el Comité Bancario del Senado cosas como las siguientes. Cuando los gobiernos manipulan los tipos de cambio para afectar al mercado de divisas, socavan los esfuerzos honestos de los países por competir. La oferta y la demanda se ven distorsionadas por precios artificiales, transmitidos a través de tipos de cambio artificiales. O verdades como estas. La Reserva Federal debería centrarse en procurar dinero estable, y dado que los bancos centrales hoy en día son los mayores manipuladores de divisas del mundo, es imperativo que se priorice de una vez la integridad del dólar. Y hablando sobre economía real, bases sólidas y patrón oro, cuando se habla de un sistema basado en reglas, el patrón oro clásico ya estableció un punto de referencia internacional para los valores de las monedas, coherente con los principios del libre comercio. Es decir, Judith Shelton encarna todo lo contrario de lo que es hoy el sistema fiduciario y señala a la gran mentira monetaria y financiera que vivimos y padecemos. Así tenemos ahora, como digo, una retahíla de artículos poniéndola literalmente a parir, como por ejemplo el escrito por Stephen Radner, ex secretario del Tesoro de la administración de Barack Hussein, que en el New York Times titulaba «La nominación de Judith Shelton ha de ser rechazada». Argumentaba allí desde que Judith era una vieja conocida por tomar posiciones largamente desacreditadas en referencia al patrón oro que ella siempre ha defendido, o grandes falacias como justamente que el patrón oro, agárrense a sus asientos, fue de fondo el gran culpable de que se alargara la Gran Depresión del 29. Ahí queda eso y el tío se quedó tan pancho. Claro, lo del 29 no fue culpa de la especulación financiera, no hombre, no, fue del patrón oro. Lo que hay que oír. Pero también apuntó a algo que no se le perdona a Judith, diciendo literalmente que una de sus grandes herejías es haber abogado en su día por la desmantelación de la Reserva Federal, y que de aprobarse su nominación se corría el riesgo de socavar la propia institución desde dentro. Ajá, esa es la cuestión, ni más ni menos. De eso va la historia. El rubio desea tomar el control absoluto de la Reserva Federal y ponerla al servicio del país,
arrebatándosela a las élites financieras que hasta ahora la han mangoneado, y se teme por los Washingtones que el rubio desearía aupar a Judith como presidenta de la Fed para el 2022, lo cual produce grandes dolores de barriga entre las hordas fiduciarias. Pero tenemos más ejemplos de la campaña que Judith Shelton está sufriendo por parte de los medios, una ofensiva total y en toda regla. Así, el National Review le dedicaba un artículo con un título más que elocuente: "El tipo equivocado de diversidad intelectual en la Reserva Federal", aduciendo a que ha sido una histórica defensora de una política económica mayoritariamente rechazada por la gran mayoría de expertos, el restablecimiento del patrón oro. Claro, hombre, faltaría más. Es mucho mejor la política actual de imprimir dinero sin conocimiento, así a granel y a lo tonto, puro sentido común. También en el propio New York Times le han dedicado más artículos en el mismo sentido, y es que Judith Shelton provoca sarpullidos. Y el colofón a todo ha sido una reciente carta abierta cacareada ampliamente por los medios, firmada por 100 economistas, entre ellos 7 premios Nobel, instando tal cual a que la nominación de Judith Shelton sea rechazada, sin medias tintas. Toda una operación de derribo contra doña Judith Shelton por parte de la vieja guardia fiduciaria que, se mire por donde se mire, despeja cualquier duda alrededor de la figura de doña Judith, porque hasta ahora en los ambientes alternativos se han dicho auténticas tropelías sobre ella, una vergüenza. En fin, que a mi modo de ver, cuanto peor hablan de ella, reseteramente más la dignifican. Larga vida a Judith Shelton. Pero ahora, cambiando de tercio, nos vamos con las perlas económico-reseteras del Vertus. Veamos pues los últimos detalles de nuestra actualidad. Me decía alguien el otro día: habla de nosotros, de Latinoamérica. Pues venga, Latinoamérica. En lo estrictamente económico, si la situación en los Estados Unidos y en Europa pone los pelos de punta, por las Américas no es muy halagüeña que digamos. ¿Qué os voy a contar? Y es que, sin reseteo mediante, si nos ponemos macroeconómicamente ortodoxos, la situación aboca a unos índices de pobreza de récord y a como mínimo una década perdida. Así, el descenso de la actividad económica, los reiterados confitamientos, la disminución de las remesas y de las inversiones extranjeras ha venido a dar la puntilla a un mercado laboral latinoamericano que llevaba años en franca decadencia, donde en muchos países evidenciaban modelos económicos agotados. Así, un dato que habla por sí solo es que durante la última década se había producido en la zona el crecimiento económico más débil desde los años 50, con un deterioro general en las condiciones de empleo. Por tanto, el paro desatado por la presente crisis sanitaria ha elevado de forma preocupante los índices de pobreza, donde por ejemplo en Bolivia es dramático, llegando al 37%, o la de nuevo confitada Argentina con casi un 40%, un 34% para Colombia, Ecuador un 32%, Brasil un 26%, Perú un 25%, Chile un 15% y Uruguay resiste con un 5%. La financiación de deuda además se complica para sus bancos centrales, que no tienen ni capacidad ni tamaño para emitir deuda de una forma provechosa y asequible, y así de línea para bingo, apuntando todo a la susodicha década perdida. Pero, ¿y si viniese el reseteo? Bueno, decir que por mis contactos, lo que les oigo hablar y demás, en muchos países latinoamericanos, al igual que en Europa, existen desde hace años grupos de tenedores de bonos y moneda fuertes y muy organizados, con unas ganas tremendas de obtener por fin financiación y echar a andar toda su batería de proyectos. Tengo referencias creíbles, como digo, de grupos muy potentes en México, pero muy potentes, también en Puerto Rico. En Colombia también habría grupos muy potentes, en Uruguay y Argentina, fuertes también en Brasil o en el mismo Chile. Esto, como digo, es lo que me ha llegado de oídas, pero en el resto de países que no he nombrado, lo más probable es que haya también grupos más o menos fuertes y organizados. Me extrañaría que alguno no los tuviera.
Quiero decir con esto que si sonríen los dioses y presenciáramos por fin el tan esperado proceso de redención de deudas históricas, estos grupos serían una auténtica punta de lanza para ayudar a atender y reactivar la sociedad a pie de calle, con sus proyectos humanitarios. Ojalá, quiera Dios, que lo veamos pronto, que buena falta hace, y yo feliz estaría de poder narrarlo a toda la audiencia. Pero, dicho lo cual, hablando del rey de Roma, ¿qué hay del proceso de redención? ¿Qué pasa con el reseteo? Yo, como siempre digo, podría hacer un vídeo diario casi sin esfuerzo en base a todos los cuchicheos reseteros de la jornada, monetizar vídeos como un ceporro y permitirme de vez en cuando una mariscada. Bien, pues sin desmerecer las virtudes de una buena mariscada, regada toda ella con un buen vino de Albariño, ciertamente parir vídeos así a granel, sin filtro alguno, sería por mi parte una forma deleznable de desinformar, además de que justamente el reseteo es una cuestión que me suscita un gran respeto, pues como decía antes, soy consciente del gran trabajo desde hace años e ilusión de esos grupos reseteros con ganas sinceras de llevar la prosperidad a las calles de sus países, grupos que sé que muchos por aquí andáis a la escucha. Dicho lo cual, información breve y concisa al respecto del culebrón resetero. ¿Qué se está diciendo en los ambientes reseteriles? Que estas semanas previas a octubre son trascendentales. No solo se dice esto en los ambientes reseteros, sino que por información interna me llega lo mismo, tanto desde la vieja Europa como desde el otro lado del charco. Esto es la información que se maneja, lo corroboro, pero en lo personal tengo el pálpito contrario. Lo llevo diciendo desde hace tiempo porque a la vez hay señales que no me cuadran. Por ejemplo, ese rumor publicado incluso en prensa de que para la reunión de octubre del Fondo Monetario Internacional los chinos irían allí sin intención real de acuerdo, a la espera de quien gane la presidencia norteamericana en noviembre, pudiendo alargar esta agonía perfectamente hasta marzo o hasta quién sabe el próximo año fiscal, esto es, octubre del 2021. Yo no quiero ser aguafiestas, solo digo lo que pienso y ojalá me equivoque, ojalá, pero así lo siento y así lo digo. ¿Que hubo avances en la negociación comercial? Cierto, hace días acordaron aplicar la fase 1 y han empezado a negociar la 2, pero recordar que según el Rubio hay 3 fases. Llevamos solo un tercio del camino recorrido, anda que no queda caminito. Y la última perla, reseña interesante, es de repente las prisas que han surgido en Europa por las fusiones bancarias. Y no te digo nada aquí en España, que están desatadas todo antes de octubre, muy curioso. Solo fue instar a las fusiones por parte de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, que 4 días después se anunció la fusión de la Caixa y Bankia, además de haber fuertes rumores de una posible unión entre el BBVA y el Sabadell. ¿Por qué tanta prisa en tan pocos días? ¿Para qué se están preparando? ¿Para un invierno gélido? ¿Para un octubre trascendental? Seguiremos informando. Hasta aquí por hoy, estimada audiencia, se despide su ya acatarrado y humilde servidor, el Bertus.